Al Señor por eso. Gloria a Dios. Sabíamos que el Señor estaba al control, amén. Así que descansábamos en eso. Bueno, como bien sabemos, estamos ahora en esta serie que es la autoridad del reino, que es el Rey. Y en esta semana es expresando al Rey. Y wow, que fue este mensaje. Yo lo veía tan simple cuando Mica me comunicó de que debía compartir. Y yo dije, le leí el título y dije, ay, es tan como algo que ya tenemos incorporado, que sabemos lo que es expresar, sabemos quién es el Rey, pero no saben, familia, lo que el Señor ministró mi vida en estos días, porque ya venía con muchos pasajes, el Señor hablándome, corrigiendo muchas cosas. Y la verdad que sentarme es como sentarte cara a cara con el Señor y ponerte a hablar. Con un mate de por medio, eso fue este mensaje que el Señor me ha dado. Y espero que sea de edificación para ustedes también, porque somos un cuerpo. Y lo que el Señor habla, lo habla para el cuerpo de Cristo, ¿ven? Para edificar. Por eso, para ir empezando, cuando estamos hablando del Rey, sabemos que estamos hablando de una autoridad, eso lo hemos comprendido, es una autoridad de gobierno. Pero ¿estamos conociendo realmente a esa autoridad en nuestras vidas? Lo hemos conocido por completo, porque si hoy vamos a hablar de expresión, tenemos que conocer profundamente a quién debemos expresar. Y yo me preguntaba en estos días, le decía al Señor, Señor, esa autoridad que me has delegado, ¿de qué me está sirviendo en mi vida personal? Y no era una cuestión de que si me sirviera o no, era una cuestión de desde qué lugar lo estaba ejerciendo. ¿Cómo estoy entendiendo la palabra autoridad desde la vida misma de Cristo? Porque muchos conocemos autoridades, una persona que está en el gobierno, un presidente, ¿no? Sabemos que es una autoridad, es alguien que está declarado como una autoridad, quien rige ciertos temas, pero cuando nosotros reconocemos la autoridad de forma natural en una persona, cambia por completo todas las cosas. Puedo conocer a Dios como una autoridad porque me lo han dado a conocer de esa forma, pero nunca reconocer la autoridad de Él en mi vida. Entonces cambia por completo el panorama. Entonces, muchas veces nos encontramos, ¿no? Diciendo, Señor, tú gobiernas mi hogar. Señor, tú estás al control de todas las cosas. Pero cuando vemos nuestro alrededor, nada es transformado, nada cambia. Y ahí es donde nos preguntamos, entonces, Señor, ¿de qué autoridad estoy ejerciendo? ¿Con mis hijos, en mi ámbito laboral? Porque estamos acostumbrados que autoridad es ordeno y el otro obedece. Pero no estamos viendo que cuando el Señor ejerce la autoridad en nosotros, primeramente lo hace a través de su amor. Y ahí nosotros reconocemos la autoridad y automáticamente obedecemos. Pero para nosotros es más fácil mandar y que el otro obedezca. Pero no nos fijamos si en ese momento hay una manifestación, hay una expresión de amor. Acá él tomaba el ejemplo de cuando nuestra hermana Micaela compartió el mensaje y ella daba el ejemplo de cuando fueron a la sinagoga y le dijeron al cojo que estaba sentado ahí, levántate y anda. O sea, como ella dijo, primero lo miraron y reconocieron la autoridad en ellos. Él reconoció la autoridad en ellos. Para luego se manifieste lo que debía manifestarse. ¿Para qué? Para que el reino y la autoridad y el poder de Dios sea visible. Necesitamos extender el reino, ¿verdad? La autoridad no es algo que solo debo ejercer, sino que primeramente la autoridad es algo que se reconoce en una persona. No por un título, sino por la naturaleza de su corazón. Acá en Juan 18 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Veamos esta situación, veamos a Pilatos enfrente de un Jesús que no era una persona que quizás si la veías a los ojos naturales no parecía una autoridad importante. Pero Pilatos podía reconocer la autoridad en él, porque era algo natural. En Jesús la autoridad era algo que se emanaba, era algo que iba de forma natural, es como cuando vos salís y respirás. Él era eso. Entonces podemos ver que expresar la autoridad de Dios no se trata simplemente de que aparentemos tener autoridad, sino que en realidad la vida misma de Jesucristo sea tan grande en nuestro interior que la autoridad sea de forma natural, para que todo nuestro ámbito, todo nuestro alrededor sea transformado. La palabra autoridad, en estos versos se puede reconocer a Jesús como rey. Se puede ver a un hombre que quizás estaba lastimado, con un aspecto miserable a los ojos naturales, pero que emanaba autoridad, porque nunca se trató del aspecto, sino del carácter. Nosotros podemos ir por la vida creyendo con una imagen de autoridad, pero en realidad lo único que estamos haciendo es mostrar una imagen, nunca expresando una vida. Porque de eso se trata, expresar el carácter de aquella persona que es el rey de mi vida, el carácter de aquel que nos va formando día a día. Por eso es que la palabra autoridad no solo significa acatamiento y obediencia, que es a lo que el ser humano está acostumbrado. ¿A quién no le gusta que le obedezcan? Pero no solamente se trata de acatar y obedecer, sino que en otro sentido de su significado, autoridad es aquel que logra aumentar, acrecentar y magnificar algo, en el sentido de hacer posible que algo que se ha establecido se expanda. Veamos esto. Nosotros somos la expresión misma de la vida del Hijo de Dios. Por eso cuando recién se hablaba en este lugar de que es necesario de que Él crezca, es necesario. Nada puede hacer evidente la vida, la autoridad, la justicia, el amor, la paz, todo lo que ese rey que tenemos nosotros en nuestra vida es, si nosotros no permitimos que Él crezca primeramente en nuestro interior. Nosotros estamos acá para que la vida de Cristo aumente, crezca y se magnifique en nuestro interior y de esa forma hacer posible que ese reino que Él estableció se expanda hacia todo el territorio. Porque no fuimos llamados a tener un Dios nuestro, sino que fuimos llamados a expresar a un Dios que tiene que ser visible a los ojos del mundo. Jesucristo en su ministerio acrecentó y extendió el Evangelio y en su sacrificio estableció su reino. Él a través de su carácter logró extender el reino que estaba dándose a conocer y que estaba siendo establecido. Hoy nosotros ya sabemos que el reino ha sido establecido. Hoy sabemos que el reino de Dios está en nuestros corazones. ¿Y cuál es el primer territorio que el Señor nos ha mandado a que la vida se exprese? Nuestros hogares. Y mire familia, que el Señor me ha zarandeado en este tiempo. Pero ¿saben qué es la necesidad? Creo que a veces, no sé si a ustedes les pasa que cuando las cosas van parece que bien tranquilas, uno se empieza como a inquietar y decir, Señor, ¿por qué está todo tan tranquilo? Porque a veces es necesario que el Señor zarandee, porque esa tranquilidad que a veces aparenta ser paz, viene a quedarnos nos viene a traer a nosotros en un estado de quietud. Entonces es necesario que a través del Espíritu el Señor zarandee nuestras vidas. Y ahora vamos a ir un poquito más en eso. ¿Nunca se preguntó usted en su día a diario? Porque como digo siempre, el Evangelio no es de plataforma, no es de púlpito, el Evangelio es de todos los días. Y yo pensaba en estos días, Señor, por ahí hoy veo a los jóvenes, a los incluso a los adultos tan distraídos, con tantas cosas que agobian su vida diariamente, ¿verdad? Pero en ese entonces no había problemas. En el tiempo que Jesús caminaba, las familias no tenían problemas. A veces pareciera como que no, pero en realidad sí.
En esos tiempos también había dificultades, también había tribulaciones, había gente distraída, quienes rechazaban el Señor. Entonces, pero el Evangelio se propagaba, porque yo veía esta diferencia. Hoy nosotros nos acostumbramos muchas veces a vivir un evangelio rutinario, un evangelio de costumbre. Ellos vivían un evangelio que era la vida misma, porque todo se basaba en el Señor. Todo estaba regido en el Señor, en todas las áreas, en todas las cosas. Entonces eso es lo que quizás hoy sucede, porque en ese momento también habían problemas. Por eso yo me preguntaba, ¿nunca se preguntaron ustedes por qué parece que vengo al Señor, cambio cosas de mí, sé que mi carácter debe ser el carácter del Señor y comienzo a cambiar y comienzo a hacer cosas, pero llega un punto en que te parás y ves que tu alrededor, y en este caso por ahí los hogares o el ámbito donde vos te movés, no es transformado? ¿No pasa que a veces te parás y decís, soy Señor, pero si yo esto lo saqué de mí, yo cambié estas cosas, estos aspectos ya no están, pero mi alrededor sigue igual? ¿Por qué será que a veces parece que el Evangelio funcionara para otros, pero no para nosotros? Y son preguntas que surgen, porque no está mal a veces cuestionarse, porque cuando nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos, permitimos que el Espíritu corrija, permitimos que el Espíritu hable, porque no nos preguntamos, yo en mi caso no me pregunto a mí misma, yo le pregunto al Señor. Entonces, ¿por qué a veces parece que funcionara para otros? Pero el tema es que nunca se trató de embellecer nuestra vida, de hacerla fácil, de hacerla simple, de quitar problemáticas, sino que se trató simplemente de hacernos perfectos en Él a través de la perfección de nuestro carácter, que en realidad es su carácter. Nuestras vidas no son perfectas, no hay familias perfectas, como dije, sino que simplemente estamos siendo perfeccionados cada día a través de su palabra para poder expresar esa vida gloriosa. Jesús expresaba la naturaleza de Dios y su carácter fue formándose a medida de que iba creciendo y preparándose para una muerte en la que se glorificaría su vida. Jesús era una autoridad por naturaleza. Y veamos que nosotros estamos en este tiempo, a veces, esperando que nuestra vida se embellezca, que nuestro día cotidiano sea mejor, llevadero. Y déjenme decirles, familia, que en realidad eso no va a acontecer. Y si pasa, gloria a Dios, porque tiene propósito por algo. Pero permítame decirle que en realidad, cuando en nuestra vida muchas veces las situaciones agobian, es porque nuestro carácter debe ser formado. Hay algo que me llamó la atención cuando leía el significado de la palabra expresar. Dice que es algo que como que es por presión, ¿no? Porque nosotros decimos expresar es dar a conocer algo, ¿no? Yo estoy dando a conocer a Cristo. Pero para que eso suceda, debe haber una presión que permita que lo que está dentro salga hacia afuera. Y acá es donde el Señor, ¿vieron cuando te duele, tenés un moretón y viene alguien y te toca el moretón con el dedo? Es ahí donde a mí más me dolió. Porque acá es donde me di cuenta que cuando las presiones del sistema vienen a nuestra vida diaria, ¿qué es lo que estamos expresando en esas circunstancias? Igualmente no solo en las situaciones difíciles, sino que en los buenos momentos también, ¿qué es lo que estamos expresando? El hecho de saber que expresar es que debemos ser presionados y sacar hacia afuera lo que está en nuestro interior, nos lleva a rever muchas cosas en nuestra vida diaria. Y acá está la cuestión. Y recordé un ejemplo que una pastora, si no me equivoco, Vanessa, nuestra pastora Vanessa, había compartido en un momento, que ella dio un ejemplo de una naranja. Y yo lo decía, Señor, qué fácil, qué simple parece, ¿no? Porque si usted toma una naranja y la empieza a apretar y apretar y apretar, se supone que va a salir jugo y que va a ser de naranja, ¿verdad? Pero puede ser que cuando la presiones
simplemente se rompa y por dentro esté seca. ¿No les ha pasado? Que ven una super naranja que está re jugosa, que aparenta ser re jugosa, y cuando la apretás querés sacar seca la naranja. Entonces yo me tomaba de este ejemplo. ¿Qué pasa cuando presionamos una naranja y se supone que debe salir jugo? Pero también puede ser que la presiones y se encuentre seca, aunque por fuera parezca muy jugosa. ¿Y qué pasaría si al presionarla, en vez de salir jugo de naranja, saliera, no sé, jugo de limón? ¿No sería desconcertante para ustedes? Y en ese lugar el Señor me puso. ¿Qué sucede cuando ustedes se encuentran en su día a diario y vienen cuestiones difíciles y sienten la presión? Y comienza la presión, y comienza la presión. En esos momentos, ¿ustedes qué están expresando? Tienen dos opciones. O son ese jugo de naranja que el Señor está esperando que salga hacia afuera, que en este caso sería la vida y el carácter de Cristo. O se encuentran así medio secas, porque la vida nunca llegó a crecer. O en realidad está saliendo quizás otra cosa, ese jugo de limón que desconcierta al Señor porque dice, ¿cómo si mi hijo, yo lo veo diariamente que congrega, lo veo diariamente que habla de mi persona, pero a la hora difícil, en donde las cosas se ponen dificultosas, no se está viendo el carácter de mi hijo? Así sucede con nuestras vidas, con el carácter que manifestamos diariamente. Podemos parecer muy firmes, muy formados, muy entendidos, pero cuando las presiones vienen, y recuerdan el famoso dicho que Dios aprieta pero no ahorca, bueno, ¿qué pasa cuando Dios quizás a veces nos permite que nos aprieten y espera que manifestemos el carácter de su Hijo? Ese carácter de amor, ese carácter de autoridad, de justicia, de bondad, de misericordia. Pero ¿qué pasa si al presionarnos nos encuentra secos o dando simplemente de nuestro carácter? Si nosotros vamos a ser aquellos, como daba el ejemplo nuestro hermano David, aquellos que llamaron los primeros cristianos, que los llamaron por primera vez cristianos, ¿por qué? Porque se parecían tanto a Cristo en su andar diario, en las manifestaciones que ellos hacían en ese tiempo. ¿Nosotros hoy somos a veces dignos de que se nos sea llamado cristianos? Porque podemos decir que somos hijos, pero todavía nos encontramos secos. Podemos decir que somos hijos, pero estamos siguiendo, yo sigo manifestando a Débora, Soledad sigue manifestando a Soledad, María, María, y así podemos seguir todo el tiempo. Por eso es cuestión de rever qué es lo que estamos formando en nuestro interior. Jesús en todo tiempo fue lo que el Padre deseó que fuera, porque Él hablaba lo que el Padre hablaba, Él hacía lo que el Padre decía. Las presiones que vivía a diario no modificaban lo que Él debía expresar. Y recordaba ese momento en el que el Señor oraba y decía que sudor de sangre. Imagínense la presión que Él tenía en ese momento, que la Escritura relata que Él sudaba sangre. ¿Esa situación modificó lo que Jesús debía hacer? No. ¿Y por qué a nosotros a veces nos modifican las presiones? Cuando las presiones modifican, es más fácil no congregar, es más fácil es dejar de orar, es más fácil seguir la corriente de lo externo. Y lo hablo porque son cosas que uno va viviendo, porque cuando acá se paran los ministros y cada uno de los que se paran a compartir un mensaje, no hablan por algo que no hayan vivido. Por eso es que acá hay un pequeño detalle que a veces nos queremos saltar, y es la cruz. Porque a veces cedemos a las presiones del mundo, pero no cedemos a la presión de llevar esa cruz y de vernos crucificados. La cruz es la que nos presiona para modificar el carácter. Es la que nos lleva a ser la viva expresión de la vida de Cristo. Por eso les pregunto, y pregúntense, ¿qué es lo que hoy estoy expresando? ¿Qué es lo que hoy estoy dando a conocer? ¿Qué es lo que hoy estoy hablando? ¿Qué es en lo que mi día a diario yo estoy dando a conocer? El Espíritu Santo me ha ministrado mucho acerca de esto.
Y saben que vamos a tomar el ejemplo más claro, porque yo veía el ejemplo de Jesús y me pasó de hablar con personas en donde yo les daba como ejemplo a Jesús y me decían, pero Jesús es el Hijo de Dios. Era como que para Jesús, hay muchos que para Jesús era fácil. Entonces, vamos a tomar hoy a Saulo. Era como ustedes, era como yo. A Saulo se le debió revelar Cristo. Saulo debió transformar toda su vida por completo para ser Pablo. Veamos que esta persona llamada Saulo tenía un título, tenía autoridad, tenía muchas cosas Saulo, pero no tenía a Cristo. Y vean que cuando el Señor llama a una persona por propósito, todo se cumple. Veamos que el carácter de Saulo fue tratado de forma muy fuerte. Las presiones lo agobiaban. No había dudas de que el carácter de Jesucristo debía ser formado en Saulo. Y yo tomé 6 puntos de lo que en este tiempo, por ahí si ustedes leen las escrituras, uno va viendo y va notando. Y el primer punto es que Pablo, él expresaba una vida sin resentimientos. Cuando nosotros hablamos del carácter de Cristo, debemos ver qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que hay en nuestra mente. Acá puse que Pablo, una vez siendo el Pablo, esa persona a la que se le presenta el Señor, cae postrado, se le revela la vida de Jesucristo, es cegado y luego de eso su vida es transformada, porque tomó la decisión de reconocer la autoridad y seguir bajo esa autoridad. Él expresaba una vida sin resentimientos. ¿Ustedes cómo están con eso en su corazón? ¿Hay resentimientos? Veamos que yo tomé en este pasaje Romanos 5, verso 3. Amén, aquí dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Veamos acá, dice que se gloriaban en las tribulaciones. ¿Cuántas veces nos han encontrado enojados, o por ahí yo tengo circunstancias con ciertas personas cercanas que culpan a Dios por las cosas que les pasan? Y que decidieron no avanzar porque el resentimiento fue más grande. Si nosotros estamos pretendiendo que Cristo sea formado en nuestro interior y crezca de forma magnífica, como hoy dije, no podemos tener lugar para el resentimiento. Aunque la conversión de Pablo trajo sufrimiento a su vida, él nunca guardó rencor para con Dios, porque si ustedes comienzan a leer todo el tiempo en que Pablo ministró la palabra, la llevó y fundó las iglesias y comenzó a formar, todo el tiempo esa persona estaba como de sufrimiento en sufrimiento. Pero él nunca guardó rencor hacia el Señor. Porque si en ese caso, en ese momento, él estaba en esas circunstancias difíciles, era porque debía llevar el Evangelio. Imagínense hoy ustedes. Imagínense en ese momento como si tuviesen que hacer lo que Pablo hizo en ese entonces. Con las dificultades que él vivía, con las circunstancias que él vivía. Por eso es que Pablo no guardó enojo ni ira, él no sintió resentimiento, porque él entendió que cada padecimiento transformaba su carácter al de Cristo cada día más. Él no culpó a Dios ni a su entorno, él comprendió y se le reveló el compromiso con Jesucristo. Y de ese compromiso aprendió a confiar en Dios. Que eso sean nuestros días, porque hoy no somos azotados. No somos llevados a prisiones de forma literal como en ese entonces él lo padecía. Hoy nosotros quizás nos aquejan los problemas diarios con nuestros hijos, problemas matrimoniales, de salud, económicos.
No digo que son mínimos, porque a veces se sienten esas dificultades. Pero tomemos este ejemplo, el compromiso que tenemos con el Señor. Que ese compromiso nos lleve a poder comprender que debemos aprender a confiar en Él. Como segundo punto, puse que Él nunca se rindió ni volvió atrás. Y son puntos que el Señor me fue dando a mí en corrección, hermanos. Yo tomé en este pasaje de 2 de Corintios 1, verso 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Veamos acá, Él nunca se rindió, más allá de que, como dice en este pasaje, perdimos la esperanza aún de conservar la vida. ¿Qué es lo que hoy a vos te hace mirar hacia atrás? ¿Qué es lo que quizás hoy te hace rendirte? Y vamos a llamar rendición, a presentarnos delante de un problema difícil y decir, bueno, ya está, dejo todo. Porque hoy el Evangelio no me funcionó para este tema. Hoy no me funcionó para que me salde esta deuda, hoy no me funcionó para que mi matrimonio salga adelante, no me funcionó. Y seguimos hablando del Evangelio como algo que debe funcionar para nuestro beneficio, y en realidad nunca se trató de eso. Sino que se trató de que cuando ese problema vino, cuando esa circunstancia se presentó delante, nosotros digamos, yo no soy de los que retroceden, sino que soy de los que avanzan. Porque el carácter de Cristo está siendo formado en mí, y a través de ese carácter es que voy a dar a conocer a ese Dios de gloria. También veía cómo a lo largo del ministerio el apóstol Pablo también fue dejado por parte de aquellos que lo acompañaban. Y esto el Señor me hablaba porque muchas veces quizás ustedes se preguntan por qué hay sillas vacías, porque hay personas que no están, que no siguen siendo compañeros de milicia. El apóstol no se detuvo nunca, aún al saber que muchos de los que estaban a su lado decidieron dejarlo. El apóstol simplemente con su mirada contemplaba el futuro, con un carácter de firmeza que permitió que su mirada sea fija en el propósito, y eso lo llevó a avanzar. Que nunca su mirada se desvíe del propósito. Porque cuando su mirada comienza a desviarse hacia los costados, el propósito comienza a minimizarse en sus vidas. Y no hay nada más importante que el cumplimiento de lo que el Señor nos dio para nuestras vidas. En Hechos 15:36, la Escritura relata la separación de Pablo y Bernabé. Y yo decía, es como cuando nosotros acá nos encontramos con personas que caminan con nosotros, como familia en la fe, como compañeros de milicia, pero llega un tiempo en el que deciden mirar hacia el mundo. Y deciden retroceder, deciden quedarse. Y eso causa desánimo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Como acá yo me puse. Esta escritura relata la separación de Pablo y Bernabé, quienes tomaron caminos separados. Y aunque quizás me imagino que Pablo se sintió solo y abandonado por su compañero de milicia, él no retrocedió. Podemos ser abandonados por muchos, pero nunca por el Señor. Porque no importa los muchos, importan aquellos que tienen la convicción de que van a seguir al Señor. El desánimo es el tercer punto. El desánimo es algo que Pablo nunca tomó en serio en su vida. Es algo que él no expresaba, desánimo. El desánimo es el comienzo del retroceso, y él nunca permitió que eso suceda. Si en algún momento de sus vidas el desánimo quiere venir a tocar esa puerta, no la abra. No la abra, porque es el comienzo, como dije, del retroceso.
Es el comienzo de minimizar a Jesucristo y su sacrificio. Nosotros no fuimos llamados a desanimarnos por las cosas que nos pasen. Nosotros fuimos llamados a avanzar y fuimos formados para poder avanzar. En 2 de Timoteo 4:9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. De todo el tiempo que yo me pongo a leer las Escrituras, nunca vi a Pablo hablar de otra cosa que no sea el Evangelio y el ministerio que debía cumplir. Que en nuestras vidas nada sea más importante que el propósito y el ministerio al cual fuiste llamado a cumplir. Porque cuando en tu vida nada de eso comienza a ser importante, ni tiene el todo, porque si decimos primero, porque entonces el todo, luego viene lo demás. En ocasiones el mundo va a poder con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y quizás la obra pareciera no avanzar. Pero ¿saben qué? Si eso no frenó a Pablo, mucho menos nos puede frenar a nosotros. Porque cuando en ese momento parecía que la obra no avanzaba, que el evangelio no se extendía, Pablo perseveró. Y nunca dejó de extender lo que se había establecido. Nunca dejes de extender el evangelio en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos y en tus ámbitos más íntimos por nada. Nada puede ser más importante que eso. Dice en 2 de Timoteo 4:16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice Pablo. Y volvamos a tomar los puntos anteriores entonces. Él expresaba una vida sin resentimientos, aún de aquellos que lo habían abandonado. Él no se rindió aún que estaba solo. Y así podemos seguir. En el punto 4, puse que él no permitió que las circunstancias determinen su actitud ni modifiquen su carácter. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Acá podemos ver la expresión de la vida misma. A veces nos encontramos en situaciones que parece que estuviéramos encarcelados. Pero lo único que se puede encasillar en una cárcel es nuestra mente, los pensamientos. El corazón le pertenece al Señor. Si el corazón le pertenece al Señor, todo lo que en él haya puede romper cualquier prisión mental. No hay nada que nosotros no podamos hacer más que glorificar al Señor en los tiempos difíciles. Ellos cantaban himnos y alabanza. Yo me imagino en la mente de Pablo en esos momentos el caminar tanto y el expresar el evangelio y todo lo que debían hacer hacia adelante, y ellos estaban inmóviles en ese lugar.
Pero veamos que aunque pareciera que estuviésemos presos, aunque pareciera que estuviésemos inmóvil, cuando el Evangelio tiene la centralidad en nuestra vida, los milagros comienzan a suceder a nuestro alrededor. Porque para el Señor no hay oportunidad para glorificarse. Para el Señor no hay oportunidad en la cual no se pueda dar a conocer cuando los corazones y el carácter de Cristo es formado conforme a ese corazón de Dios. Veamos todas las circunstancias. Veamos, familia, que cuando estamos en el día a diario, y sé que muchos de los que están acá deben tener problemas diarios, pero es en esos momentos en donde el carácter que se forma en nosotros debe expresar la vida. No cometa el error de mirar hacia atrás. No cometa el error de decir, no, le guardo rencor, porque si hoy no estoy bien es porque Dios no me ayudó. El Señor no está para ayudar acá a que se solucionen las cosas normales de todos los días. El Señor hoy está acá para ser glorificado, para que la extensión de su vida llegue a más personas, para que la salvación se dé a conocer. Los azotes y las prisiones no pudieron ser más fuertes que la vida misma. Cuando el carácter del Rey es formado en nosotros, no hay nada que pueda evitar que se manifieste su autoridad. Cuando expresamos su carácter, el cielo gobierna, no importa el lugar, no importa los ámbitos, el cielo gobierna, su autoridad es reconocida, aún en las adversidades. Ellos se negaron a que las adversidades cambien su actitud. Niéguese en el día a día, cuando vienen las cosas difíciles y les quieren cambiar la actitud. Niéguese a todo lo que el mundo quiere hacer en su vida diaria, en su familia. En el punto número 5 puse que él nunca perdió el contentamiento. En Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Cómo no gozarnos, familia? Saben que yo en este tiempo decía, Señor, cuánta aflicción. ¿Qué estás queriendo exprimir de mi persona? Decía, y Él me dijo, justamente tu persona. Que cuando venga la aflicción en el diario vivir, lo que se vea en nosotros sea Cristo. Que podamos decir que a través de nuestras aflicciones, quizás nuestros hijos sean los que vean a Cristo. Y que a través de esas prisiones en las que a veces nos encontramos, que nuestro alrededor vea a Cristo. Entonces nos gozamos si debemos padecer, porque no padecemos por otra cosa que no sea que Cristo sea visto. Cuando a Pablo lo apretaban las dificultades, lo único que lograban era que el reino se extienda. Pablo entendió el verdadero significado de expresar. Él no se detenía porque sabía que en medio de las dificultades su carácter moría y el de Cristo crecía. Él enriqueció el Evangelio con sus cartas, extendió el gobierno del reino por todos los lugares que podía alcanzar. El reino y el gobierno de Dios eran visibles, incluso él estando prisionero. Si a él nada lo detuvo, ¿qué nos puede detener a nosotros? Por eso es que en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes fueron llamados a lo mismo que fue llamado Pablo. Ustedes fueron llamados exactamente a lo mismo. No fueron llamados simplemente a congregar 2 días a la semana. Fueron llamados a que la vida de iglesia se viva en casa, a que la vida del Señor se exprese y se manifieste en casa, para que cuando nos reunamos en este lugar comprendamos el compromiso que tenemos con el Señor. Pablo no miraba atrás, porque luego de esa vieja vida que él tuvo, no había lugar para lo pasado, no había lugar para lo viejo. El carácter de un hombre nuevo fija su atención en lo eterno, en la misión, en el propósito y en la extensión de este evangelio de gloria. Que tu vida y que tu mirada siempre esté puesta en esa misión. ¿Cuál es hoy tu misión? Que tu familia sea reunida en Cristo y reconciliada en Él. ¿Cuál es tu misión? Que en el ámbito laboral en donde están, todo sea transformado. Que si tenés contacto con 5 o 6 en los lugares donde vos vayas, al menos uno, pueda ver a Cristo en tu interior. Que puedan ver la diferencia. Que puedan ver lo que expresamos, que no somos uno más del montón. Sé que para los jóvenes principalmente, muchas veces es difícil, pero no es imposible, porque muchos de los que siguieron a Jesús eran jóvenes. Y como último punto, Pablo nunca perdió la frescura espiritual. Y esto es algo que el Señor me habló a mí en mis madrugadas. ¿Cuántos tienen intimidades con el Señor en sus momentos, en esos tiempos en los que el Señor te habla? Y el Señor corregía mi vida acerca de esto y lo quise compartir con ustedes porque quizás, como dije al comienzo, parecemos entendidos, parecemos firmes, pero por dentro sabemos que no es así. Y yo puse que Pablo nunca perdió la frescura espiritual. ¿Y saben qué es perder esa frescura espiritual? El Señor me mostraba que es perder la comunión con el Señor. No hay frescura espiritual en nuestras vidas y no se ve esa expresión a través del carácter porque no hay comunión. Cuando la comunión con el Espíritu comienza a perderse, esa frescura que el Señor nos da diariamente a través de su palabra, a través de la oración, comienza a desaparecer. Y ahí es donde entramos en ese pozo, en donde el desánimo toma lugar, en donde la autoridad comienza a desvanecerse, en donde todo comienza a tomar una rutina diaria, cotidiano, de algo simple. Para esto no hay un truco, para esto no hay magia, sino que simplemente es comprender que debemos estar en constante comunión con el Espíritu. Cuando Saulo era entendido, él conocía de las Escrituras, pero ¿saben qué? En él no había frescura espiritual. Pero cuando comienza a caminar siendo Pablo, él permitió que el viejo hombre se quebrara. Para que la frescura espiritual sea algo natural en nuestras vidas diarias, el viejo hombre se debe romper por completo, se debe quebrar, no debe quedar nada para que la nueva vida sí aflore. Saulo permitió que el viejo hombre se quebrara, entonces la vasija se rompió. Cuando la vasija se rompió, no hay nada que se pueda hacer más que algo nuevo. Entonces cuando él se rompe y esa vasija se derrama por completo, es donde el hombre fuerte, ese hombre que todo lo sabe, que todo lo puede, comienza a desvanecerse, comienza a morir. Cuando nos rompemos, la cruz toma prevalencia en nuestras vidas. En ese momento, la convicción en nuestro espíritu nace de una forma muy fuerte, porque ahí es donde el carácter comienza a tratarse. Ahí es donde el reino del Señor, donde el reino de los cielos, del cual nosotros hablamos todo el tiempo, comienza a tomar lugar y posición donde debe tomarlo. Es importante, familia, que
que llevemos nuestras vidas a esa frescura diaria. Que no perdamos esa sensibilidad espiritual de oír al Señor, de que su voz nos direccione, que su voz nos corrija, que su voz nos diga de qué forma y cómo llevar nuestra familia al Señor, de cómo poder llevar a los jóvenes a que conozcan a el Señor. A familia, los invito a que puedan ponerse de pie. Les voy a leer en este momento los puntos simples para que puedan rever en su interior, para poder expresar la vida de Cristo y que este reino de gloria se haga visible. Debemos vivir una vida sin resentimientos. Debemos tener las convicciones en el Señor tan fuertes en nuestro corazón que nada nos va a llevar a rendirnos. No vuelvan nunca atrás. Nunca permitan que el desánimo tome posición en sus vidas. Y no permitan que las circunstancias determinen su actitud y modifiquen el carácter que Cristo, el Señor, está formando en ustedes. Nunca pierdan el contentamiento, aunque pareciera que todo a nuestro alrededor se cayera. Y nunca, pero nunca pierdan la frescura espiritual. Nosotros somos hijos que fuimos llamados a expresar una vida. Fuimos hijos que estamos siendo formados en un carácter para expresar el Evangelio. Cada uno de ustedes tiene una asignación, porque no se trata de ser una autoridad porque tengamos un título eclesiástico. No se trata de tener simplemente un llamado a ser visible nosotros, sino que nosotros fuimos llamados a ser la expresión de la vida de Cristo. No es otra cosa, no se trata de otra cosa. Si hoy están en este lugar, que puedan tomar cada uno de los puntos, aunque sea de los puntos de lo que el Señor ha hablado en esta noche. Y que esta palabra pueda alcanzar a aquellos que no están acá. Para que realmente se pueda comprender cuál es la verdadera expresión que el Señor está demandando en este tiempo para cada uno de nosotros. Por eso oro al Señor para que la visión no sea corrida de lugar. Para que cada uno de ustedes pueda trabajar en sus hogares. Para que cada uno de ustedes pueda ver en realidad qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su mente, qué es lo que hoy se está expresando. Que cuando las circunstancias vienen y aprietan, ¿qué es lo que se está expresando? Señor, en esta noche te doy gracias. Gracias primeramente, Señor, porque has hablado a mi vida, porque has corregido lo que has tenido que corregir. Pero oro, Señor, en esta noche fuertemente para que cada uno de mis hermanos pueda trabajar esta palabra, para que ellos puedan comprender el compromiso que uno asume contigo, Señor, al momento de decir, Señor, heme aquí. Para que puedan, Señor, ellos llevar cada día, Señor, el alimento sustentable a sus hogares a través de la palabra. Amado Señor, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en los corazones, afirmando, Señor, afirmando lo que tú ya has establecido en cada uno de ellos, Señor. Padre, levanta los brazos del caído, Señor, afirma los pies de aquel que se encuentra débil, pero por sobre todas las cosas, Señor, que la comunión que hay contigo, Padre, comience a ser ferviente en cada uno de mis hermanos, Señor, para que a través de esta comunión, papá, comunión en la cual tú nos has hecho partícipes a través del sacrificio eterno, Señor, puedan ellos, Señor, tener una visión clara, que ellos puedan, Señor, afirmarse cada día más en ti, Señor, para que no sea simplemente menguar, sino que la palabra morir en esa cruz sea, Señor, relevante en cada uno de ellos. Padre, tú tienes el primer lugar en todo porque tú eres el todo y en todo, Señor.
Por eso, papá, en esta noche clamo a ti por cada familia, Señor, por cada madre, por cada padre, Señor, por cada uno de los hijos que están aquí presentes, Padre, y de los que no están en este lugar, pero que sabemos que llegarán en el tiempo justo. Padre, oro en esta noche para que la expresión de tu vida sea nítida, Señor. Para que podamos decir que cuando nos vean, te vean, papá. Que cuando nos vean, te vean. Que cuando nos oigan, te oigan, Señor. Que cuando nuestros pies caminen, Señor, y pasen por lugares, puedas sentir su expresión, Señor. Padre, que seamos ese Cristo que tú estás anhelando ver, papá, en lo bueno y en lo malo, en las situaciones difíciles, más en las fáciles también, Señor. Que no haya un doble ánimo, Padre. Declaramos que en este tiempo, Señor, como dice tu palabra, que fuimos llamados a expresar tu verdad, papá. Que en este tiempo, Señor, se vea lo genuino de tu evangelio en nosotros. Que ya no se vean apariencias, que ya no se vean, Señor, sequedad en nuestro interior, sino que, Padre, que se pueda ver ese caudal de agua de vida, Padre, que hay en nuestras vidas. Que tú depositaste, que tú nos has dado, Señor amado. Padre, que en esta noche, Señor, los ojos sean abiertos para ver claramente la misión. Esa misión que tú has dado, Padre, específica. Señor, habla a los corazones. Espíritu Santo, habla en esta noche a los corazones. Habla, Señor, a las familias completas, Padre. Que tu palabra corra y se glorifique, Señor, en los corazones. Y que este evangelio de gloria, este reino de los cielos, Señor, se extienda cada día más. Te doy gracias, papá, en esta noche. Señor, y te permitimos que trabajes en nuestro interior. Abrimos nuestro corazón a ti, papá. Abrimos nuestro corazón completo a ti, Señor. Rómpenos por completo, que estas vasijas de barro se quiebren por completo, Señor. Para ser, Señor, renovados en nuestro espíritu, para que la nueva vida realmente sea visible en nosotros, Padre. Señor, que tu vida solamente sea lo que se glorifique. Te damos gracias, papá, en esta noche. Señor, y que tu espíritu siga trabajando. Que tu espíritu siga trabajando. Trae frescura espiritual, Señor, a los santos. Trae frescura espiritual, Señor. Trae revelación de tu palabra, Señor. Trae revelación, Señor, que toda fortaleza mental en esta hora, Padre, sea derribada, Señor, por medio del poder de tu palabra. Que todo lo que se ha querido levantar en este tiempo, Señor, en la mente de mis hermanos, en los hogares, Padre, todo aquello que se ha querido levantar, Padre, para que el evangelio no produzca, Señor, declaramos que está puesto por estrado de tus pies, Señor. Declaramos que tu evangelio toma posición. Declaramos que el evangelio de gloria, Señor, es visto en los hogares, que las familias son reconciliadas, que los matrimonios son establecidos en tu verdad, Señor, y que todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, te da a conocer, Padre, en todos los ambientes donde nos movemos. Señor, que en esta noche todo sea por ti y para ti. Nos comprometemos, Señor, una vez más contigo. Nos comprometemos una vez más, Señor, con aquella cruz que nos dio vida. Señor, te damos gracias. Te damos gracias y oro para que se pueda ver el progreso, Señor, en esta familia. Que se pueda ver el progreso en la familia de la fe. En cada hogar, Señor, los frutos de tu vida, Señor, en cada familia. Los frutos de tu vida, Señor, en cada joven. Oh, santo, santo, santo eres. Toda gloria sea para ti, toda honra sea para ti, toda alabanza sea para ti, porque tú eres el único digno y el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Te damos gracias, papá, en esta noche. Amén, Señor, y amén.